Bueno, pues ahora nos encontramos en el despacho, ya algo más vacío de lo habitual, vemos las estanterías ya casi sin libros, de Francisco Vázquez Requero, el senador por Segovia, que también está encarpetando, recogiendo cosas en este último pleno en la Cámara Alta, en el Senado, en este 20 de septiembre, donde estamos conociendo pues lo que ha sido la actividad de estos últimos 4 años. Francisco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí que me gustaría, para empezar, lo hemos hecho también con Beatriz Escudero, con Juana Borrego, que nos dijese cómo ha cambiado España en estos últimos 4 años. Pues a mi juicio esta última legislatura ha sido una legislatura bastante penosa en lo que se refiere a toda la situación de España. Hay que tener en cuenta que hemos pasado de un periodo de bonanza en el año 2007 a una situación económica en la que, desde el punto de vista macroeconómico, pero también en lo que ven los ciudadanos día a día, se está deteriorando mucho la situación económica del país, se ha deteriorado también la situación institucional y, desgraciadamente, pues la situación social, además con esos 5 millones de parados, no es nada halagüeña. Entonces, esta legislatura, ya digo, ha sido una legislatura perdida, porque se tenían que haber hecho muchas reformas desde el punto de vista económico para salir de la crisis y que no ha sido posible. El gobierno ha reaccionado muy tarde, no ha reaccionado al compás de lo que quería la oposición. De hecho, algunas de las últimas medidas que se están llevando a cabo por el gobierno, el Partido Popular ya les propuso hace más de un año y, por lo tanto, como digo, no ha sido una legislatura brillante, ni tampoco desde el punto de vista legislativo excesivamente boyante. Estamos acabando a toda velocidad, como los malos estudiantes en septiembre, aprobando en el pleno anterior 11 leyes, en el último pleno 4 leyes, cuando nos hemos pasado toda la legislatura en que ha habido plenos enteros en el Senado donde no ha venido una sola ley. Al final todo a trompicones, a toda velocidad, y por lo tanto yo creo que esa no es la enseñanza que debe de recibir los españoles. Yo creo que esta legislatura no va a pasar a la historia, ni mucho menos como una legislatura brillante, sino todo lo contrario. Senador por la circunscripción de Segovia, leyes que han pasado por el Senado, evidentemente. ¿Alguna que haya especialmente tocado de cerca a la provincia de Segovia, quiere destacar? Pues yo sí que destacaría, no especialmente la provincia de Segovia, porque las leyes son generales para el conjunto de España y, a no ser que sea algún determinado territorio, como podría ser leyes relacionadas con el patrimonio nacional y algunas cuestiones de infraestructura especiales para Segovia, no ha sido una legislatura especialmente que se haya significado notablemente algún hecho para la provincia de Segovia. En otras legislaturas, gracias a la aprobación de presupuestos generales en los que había partidas presupuestarias importantes para, por ejemplo, el AVE o para la autopista, autovías, pues sí que han sido significativas. En esta yo me quedaría con algunas no leyes, sino mociones y algunas iniciativas parlamentarias que hemos tenido desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista medioambiental, y también desde el punto de vista de las aguas, en las que por parte mía y por parte también de los senadores del Grupo Popular hemos intentado que en las leyes presupuestarias se acometieran diversas obras y diversas infraestructuras y también inversiones distintas para la provincia de Segovia. Pero en lo que hace referencia a las leyes, alguna ley singular que tenga que ver con Segovia, pues desgraciadamente no va a pasar tampoco, como decía, esta legislatura a la historia. De su actividad como senador, ¿se queda con alguna en concreto? Porque la página web del Senado refleja muy bien las actividades, las intervenciones de cada uno de los senadores, pero sí que me gustaría que destacase alguna. Bueno, pues aparte de las leyes en las que he sido ponente en esta última relacionadas concretamente con temas económicos o con temas de contratación, como la modificación de la Ley de Contratos del Estado, o con otra serie de temas culturales, como de mi actividad como senador, destacaría, y ahí está, que he presentado iniciativas, aunque pertenezco a 3 comisiones: Comisión Mixta, Tribunal de Cuentas, Economía y Hacienda y Cultura. He presentado prácticamente iniciativas, y más concretamente iniciativas traducidas en mociones, no preguntas,
en prácticamente la totalidad de las comisiones. Como decía anteriormente, en la Comisión de Medio Ambiente Rural y Marino pues hemos presentado diversas iniciativas de infraestructuras hidráulicas, de temas relacionados no solamente con el agua, sino también con el medio ambiente en general. En la Comisión de Cultura, donde llevo específicamente encomendado por mi grupo todo lo relacionado con el patrimonio cultural, ha habido bastantes iniciativas, en este caso sí, relacionadas con Segovia, con iglesias, con arreglos de monumentos arquitectónicos de la provincia de Segovia y también de la capital, en que yo creo que las iniciativas que he presentado ahí están y son prolijas, pero también en la Comisión de Administraciones Públicas, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Economía y Hacienda. Es decir, he procurado que el programa electoral que cogí al principio de las elecciones, tanto el del Partido Socialista como el del Partido Popular, que nos presentamos en el año 2008, se cumpliera a través de mociones y a través de presentación de diversas enmiendas en los presupuestos. Hemos presentado enmiendas a favor de Segovia en todos los presupuestos, en los 4 ejercicios presupuestarios, y yo como he coordinado todas estas actividades económicas y presupuestarias, pues es lo que más destacaría de esta segunda legislatura que llevo en el Senado. Una legislatura que, por decirlo de alguna manera, prácticamente termina hoy aquí en el Senado, con este pleno que se está todavía celebrando en estos momentos, pero que ha venido marcada en su recta final por esta reforma de la Constitución que ya está aprobada. ¿Qué le parece la forma y el fondo de la misma? Pues el fondo es relevante, no hacía falta constitucionalizarlo, eso está claro, y la forma ha venido también dada por las exigencias de la Unión Europea, y yo no descubro nada al saber que al presidente de gobierno le han combinado, y al igual que a otros presidentes de gobierno, a que constitucionalizara esta reforma. Digo que no hacía falta porque ya había leyes de estabilidad presupuestaria hasta el año 2005, que después el gobierno las obvió totalmente y ha sido uno de los problemas. Si hubiéramos mantenido el rigor presupuestario en los últimos 4 años, o sea, en esta legislatura, no había hecho falta constitucionalizar un tema que por otra parte se tiene que desarrollar a través de una ley orgánica y que viene de largo. Es decir, en España desde el año 2000 ha habido leyes de estabilidad presupuestaria sin ser necesario que estuvieran recogidos en un artículo de la Constitución. Lo que pasa es que por la falta de confianza en los gobiernos, pues otros gobiernos de la Unión Europea que sí que ayudan al gobierno de España en lo que se refiere a inversiones y demás, pues han obligado, o como digo, al gobierno a esta disciplina presupuestaria, que no hacía falta constitucionalizarla si hubieran tenido confianza suficiente en nosotros, otros países. Por lo tanto, desde el punto de vista del fondo del asunto, si el gobierno, si los sucesivos gobiernos o los anteriores gozaran de la confianza de los que en este momento están dirigiendo la economía mundial, llámese G8, llámese Banco Mundial, llámese Unión Europea, ya digo, hubieran tenido esa confianza, no había hecho falta constitucionalizar esto, se podía hacer y de hecho se ha venido haciendo hasta el año 2005, y desde el punto de vista de la forma, pues como he dicho anteriormente, ha sido una combinación al presidente de gobierno para que esa confianza, y ya digo que no descubro nada, si no, España pues seguramente hubiera tenido que ser rescatada, y así lo han dicho diversos comentaristas políticos, si no hubiera habido, como digo, esta reforma constitucional. Por lo tanto, nosotros nos hemos prestado a esta circunstancia porque estamos convencidos de que la disciplina presupuestaria es imprescindible y por lo tanto iba dentro de nuestro ideario político, pero lo que no se puede aprovechar es que el Pisuerga pasa por Valladolid para, en una cuestión económica, intentar reformar el título primero de la Constitución, el título segundo de la Corona, el título octavo de la Organización Territorial del Estado, que es lo que pretendían algunas minorías nacionalistas y de Izquierda Unida. Oiga, esa es otra reforma de la Constitución. De hecho, el texto constitucional prevé 2 tipos de reforma. Una reforma esta que es atenuada, que no hace falta ningún tipo de referéndum ni de consulta popular, y otra reforma que sí que hace falta aprobarla por las Cortes, disolverlas, aprobarla en referéndum y volverla a aprobar las Cortes nuevas por 3/5.
no estamos hablando de esa reforma, estamos hablando de una reforma en que no es la primera vez que se reforma la Constitución. Yo recuerdo que para que los ciudadanos comunitarios pudieran votar en las elecciones europeas hubo una reforma constitucional y nadie en ese momento se planteó hacer un referéndum para esa materia. Por lo tanto, esto se podía haber hecho sin reforma si hubieran tenido España la confianza de las organizaciones económicas mundiales, y en segundo lugar no hay que aprovechar esta reforma para rasgarse las vestiduras. Francisco Vázquez compatibiliza ahora mismo la presidencia en la Diputación Provincial de Segovia, su cargo también como presidente del Partido Popular en la provincia de Segovia, pero ¿cómo es una semana o cómo ha sido una semana en la vida de Francisco Vázquez como senador aquí en Madrid? Pues es una semana con actividad parlamentaria los martes y los miércoles de pleno. Tenemos 2 plenos a la semana, que son martes y miércoles, perdón, 2 plenos al mes. Y luego el resto de los días puede haber comisiones parlamentarias. Ya digo que yo estoy en 3 de las comisiones parlamentarias, 2 de ellas legislativas, como son la de Economía y Hacienda. Precisamente me apunté a ella porque esta presumía que iba a ser una legislatura interesante desde el punto de vista económico, y así en este tema pues he llevado cuestiones relativas a las hipotecas de suelo y techo. De mi grupo parlamentario me ha encomendado toda la defensa de los consumidores en esa parte hipotecaria y de los diversos productos financieros, y es lo que he llevado principalmente a pleno de esa comisión, aparte de algunas leyes que he citado anteriormente. Y en comisión, como digo, al ser vicepresidente de la Comisión de Cultura, pues he llevado por parte de mi grupo prácticamente también la dirección de esa comisión. Normalmente cuando no hay pleno, porque los días de pleno no se puede, hay comisiones parlamentarias. Y también en la tercera comisión, la de Comisión Mixta Congreso-Senado con el Tribunal de Cuentas, pues ahí es donde se ven las cuentas de todas las administraciones públicas, organismos autónomos, y sí que cada 15 días suele haber comisión de Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, excepto en los periodos donde entra en vigor lo que es la Diputación Permanente, pues el trabajo se circunscribe en lo que es el Senado 2-3 días a la semana, y al tener la condición de presidente del partido, pues lógicamente mi trabajo en la provincia ha sido constante en ese sentido, al igual que ahora en estos meses y pico que llevo compatibilizando con la Diputación. Pues la verdad es que se hace bastante difícil esta compatibilidad, y por lo tanto pues yo ya también me alegro de que en esta legislatura se vaya finalizando, que es lo que pretendíamos. Pues está sonando el timbre en el despacho de Francisco Vázquez, señal de que tiene que acudir al hemiciclo a votar seguramente lo que sea la última ley de esta presente legislatura. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.